Ya, estamos aquí. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy corresponde al proyecto número 7, la semana 1 del área de ciudadanía. El tema a tratar es para los estudiantes de primero y segundo cursos de bachillerato. El nombre del proyecto o del tema de esta semana se llama Ventana Estética. Comenzamos. Lo primero que vamos a tener que ver, chicos, es que el proyecto trae una lectura, si no me equivoco, se encuentra en la página número 8, que habla sobre los derechos humanos dentro de la democracia. Para esto, yo le voy a hablar primeramente de qué es la democracia para ir avanzando en el tema. Pues aquí en la diapositiva, un organizador gráfico donde que dice que democracia es una forma de gobierno que se basa en el poder del pueblo, pero que ha sido muy difícil que este principio se pueda concretar por las relaciones de poder que se han establecido en la sociedad, lo que ha ubicado los intereses de un grupo en detrimento de los intereses de otro grupo, provocando así lo que se llama la desigualdad y la exclusión social. Dice que los gobiernos que administran el Estado juegan un papel muy importante, porque ellos son los que deben de hacer cumplir el rol que es que se debe de garantizar los derechos de todas las personas dentro de un Estado. En este caso, en el Estado ecuatoriano al que nosotros pertenecemos. Sin embargo, el poder ha sido ocupado por los sectores dominantes y estos grupos solo velan por los intereses económicos de ellos. Es lo que sucede cuando tal vez nosotros hacemos mal las elecciones de las personas o las autoridades que van a dirigir o a guiar nuestro país, que ellos piensan que ellos tienen el poder en la mano y lo que ellos digan es así. Pero no se olviden, chicos, que como hemos estudiado, el Ecuador, por ser un país democrático, ¿verdad? Nosotros tenemos una constitución y que en esa constitución están constando las leyes que rigen a los ciudadanos de un país. En este caso, aquí está establecido cuáles son los deberes y los derechos que tenemos todos. Entonces, esto debe de cambiar. Se dice que todos los seres humanos tenemos necesidades y que por tanto gozamos de los mismos derechos, pero que sin embargo se dice que este principio no siempre se lo ha podido aplicar de la misma manera a lo largo de la historia de nuestro Estado en este caso, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que van determinando que unos grupos se ubiquen sobre otros grupos. O sea, que los que tienen más, esos son los mejores o esos son los que mandan, por decir así. Estos han determinado que los grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos factores de diferenciación. ¿Cuáles son esos factores que hacen la diferencia? Es la situación económica, la situación social, la situación cultural, política, ideológica y religiosa que existe en cada uno de los estados. Por tanto, entonces deberíamos de decir que, como todos los seres humanos, deberíamos de tener los mismos derechos porque todos, en especial todos, tenemos las mismas necesidades. Pero que en el tiempo en que vivimos o en todo el tiempo se dice que hay grupos que creen estar o ser superiores a otros grupos porque tienen mejores situaciones económicas o que su situación social es elevada. Y su cultura es superior a la de los otros grupos, por ello ellos se creen más. Entonces, estos grupos lo que empiezan es aplastar a los otros grupos cuando existen sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Cuando esto se hace ya difícil, por decirlo así, cuando esto ya tiene efectos radicales, por ejemplo, le puedo poner lo que se ve en Venezuela o la situación difícil que se vive en Venezuela. La gente cuando pasa por estos problemas lo que hace es tratar de refugiarse o de cambiarse de lugar de residencia, o sea, van al éxodo, se llama la movilización humana, o sea, que ellos se van a otros lugares y ahí empieza a tener o quieren ellos tratar de tener otra clase de vida, ¿no? Entonces a eso se le llama movilidad, o sea que van de un país a otro deseando tener refugio
porque donde viven no hay la seguridad y la paz que las personas necesitamos para poder vivir. Entonces, Venezuela es uno de los países con este gran ejemplo de desigualdad que existe, desigualdad económica y desigualdad social. Ustedes ven cómo las personas en la televisión indican que las personas salen día a día, cruzan las fronteras de los países cercanos a ellos en busca de mejores vidas para poder ellos tener una mejor condición para sus familias y para ellos mismos. De eso se trata el tema entonces, en de que hay que respetar los derechos de cada una de las personas. En este tema yo he hablado de 3 partes importantes o 3 palabras importantes. He hablado de lo que es la desigualdad social, he hablado de la exclusión y por ende con estas situaciones que se dan se habla de lo que es la marginalidad. Entonces yo les voy a ir explicando paso a paso estas partes para que usted entienda y llegar al final a la tarea. ¿Qué es una desigualdad social? Es la acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales. A todas esas situaciones que se viven o se pasan se llama discriminación. Se dice que la desigualdad social se refiere a una situación en la que los diferentes grupos no disfrutan del mismo estatus social. Como usted sabe, en un estado ecuatoriano en el estado ecuatoriano, en este caso, hay clases sociales. Las clases mayoritarias, las medias y la baja. Entonces, que hay mucha desigualdad en nuestro estado y casi en todos los países. Esta desigualdad también se refiere a la situación económica que existe, la cual refleja como el caso de los ricos cuando reciben un trato mejor o preferencial y por tanto tan solo tener dinero los hace diferentes a los pobres que no tienen los mismos recursos. A eso se llama desigualdad. Y en nuestro país o en nuestro Ecuador o en el estado ecuatoriano sí existe esta situación. La desigualdad social, la desigualdad económica, que unos tienen más, otros tienen menos, que en el trabajo unos ganan más y otros ganan menos. También esta situación también, se da a que ocurra lo que es la exclusión social. ¿Qué es la exclusión? Es la acción o el efecto de impedir la participación de ciertos grupos sociales en aspectos considerados como los más valiosos de su vida colectiva. La exclusión social se dice que es un proceso que excluye a parte de la población de las oportunidades económicas y sociales que tenemos. Excluye, es excluir, sacar, no hacer partícipe de ese grupo a las personas. Ahí yo, por ejemplo, le he puesto una imagen que se ve en unas escalinatas a bastantes personas. Una sola está en la parte central y el resto ellos están entre ellos dialogando, conversando. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué vemos ahí? Que esa persona sola se siente excluida, se siente separada del grupo, ¿verdad? Entonces, eso es exclusión. La exclusión surge cuando se le niega o se le restringen las oportunidades para pertenecer a una sociedad a las personas. Todo esto ocasiona a que se dé lo que es la marginalidad. ¿Qué es la marginalidad? Es un fenómeno vinculado con la estructura social y está asociado con los rezagos que se originan en los patrones históricos y el desarrollo de un territorio determinado. Los efectos de esta marginalidad implican unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral y económicas, entre otros aspectos más que hay. La marginalidad son los efectos de la pobreza material y la miseria espiritual, la misma que es generada por el capitalismo que existe en los países y en la loca carrera tecnológica que existe ahora por sobrevivir, la cual va arrastrando a toda la humanidad. Eso es la marginalidad. Marginalidad se la entiende también como los efectos de la pobreza. Usted ve que hay países que tienen más y hay países que tienen menos, o hay países que son considerados países desarrollados, como lo es Estados Unidos, Francia, de verdad, tenemos también Rusia. Hay países subdesarrollados, como por ejemplo el nuestro, el Ecuador. No puede salir de la situación económica en la que pasamos día a día, estamos más endeudados, tenemos más problemas sociales, económicos, de toda clase en nuestro país, ¿verdad?
¿A qué se debe eso? Es a la diferencia social que existe, a lo que, como decía en la parte principal, a las personas, a los grupos sociales que como los que tienen más, ellos quieren seguir teniendo más y ellos son los que más mandan, y a los otros grupos los dejan prácticamente a un lado. Todo esto, situaciones que se dan en los estados, y en este caso en el estado ecuatoriano, en nuestro país, ocasiona que se haya o se dé lo que se llama el desplazamiento humano. ¿Qué es esto? Es un proceso de movilidad humana que se da por los espacios donde las personas se desenvuelven, se convierten en inseguros e invisibles por los niveles de violencia y de amenaza a la vida y a la paz cotidiana que ellos tienen. Esto hace que los pueblos enteros busquen de una forma forzada nuevos espacios para que ellos puedan habitar o a donde ellos asentarse y tener sus viviendas, y con esto poderle garantizar las vidas de sus familiares dentro de las mismas fronteras o del mismo país, o como ellos dicen, como la situación económica es difícil, salen. Por ejemplo, al inicio les puse el ejemplo que vive Venezuela ahorita, ¿verdad? Una Venezuela muy pobre, demasiado pobre, donde que la gente, porque no hay trabajo, no hay cómo vivir, la gente tiene que salir, desplazarse, buscar los otros lugares. En este caso, a nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca a aceptar que vengan, claro, ser solidarios con algunos, aunque unos se merecen y otros no, ¿no? Porque también ustedes han visto en las noticias que hay mucha gente que se encuentra involucrada en problemas muy difíciles dentro de la sociedad. A estas personas que solicitan un lugar en otro país o que se movilizan de un lugar a otro se les llama refugiados. Por eso se dice que ellos cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país al que ellos están. Entonces, ¿por qué? Porque ese país no les brinda la protección necesaria ante la existencia de las amenazas que ellos tienen de riesgo a la integridad física o a la economía. Y eso hace que busquen protección en los países vecinos. Eso es el desplazamiento humano. También aquí hay una parte que se llama la movilidad social. También se le dice que es el desplazamiento de las personas o familias a través de los estratos sociales mediante la modificación de su condición económica. Esto se ha dado siempre, de que las personas, como ven que su situación económica no es buena, tratan de salir a otro lugar. Por ejemplo, la gente del campo siempre ha tratado de salir a la ciudad en busca de mejores situaciones económicas por el bienestar de ellos y el bienestar de su familia. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los derechos? Es que significa de que como todos tenemos, como le dije al principio también, todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, debe de ser una manera igualitaria para todas las personas de un estado vivir bien. Todas estas situaciones, ¿qué es lo que causa o qué es lo que ocasiona la igualdad social que se pide o se dice que se debe de respetar? Alcanzar la igualdad social y el reconocimiento de los derechos de las personas y los colectivos en el total respeto a su diversidad, dice que ha sido un camino largo de maduración y perfeccionamiento dentro de la democracia. ¿Por qué? Porque con conquistas que han plasmado en el marco legal y que requieren ir concentrándose en la realidad de la vida que se vive o de la situación que se vive y así alcanzar un máximo de grado de realización. Por eso se dice que los estados deben de realizar esfuerzos para definir las políticas, para asignar recursos, para brindar que llegue estos recursos a todos los sectores sociales con calidad y oportunidad para todos, para que así la población de un estado acceda en condiciones de igualdad al ejercicio pleno de los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos juegan un papel importante en la democracia, ya que estos derechos revelan el progreso moral de la humanidad y el camino hacia la paz y hacia la libertad que tenemos todos. Se dice que los derechos humanos surgen como una respuesta a las formas de opresión y a la deshumanización que ha existido.
La forma más evidente que existe a nivel mundial, podemos decirlo así, de la desigualdad social es la pobreza. La gente pobre que existe en todos los países. Vuelvo y repito, por ejemplo, en este caso Venezuela, que está pasando por una situación muy difícil. Y si nos referimos a otros países, Haití es uno de los países pobres también que hay. No sé si ustedes cuando ven la televisión, las noticias o leen las informaciones que hay, allá la vida es muy difícil. Allá los niños no tienen ni qué comer. Yo no sé si los chicos de segundo año se acuerdan cuando yo les decía que allá supuestamente hacen tortillas de lodo, que supuestamente para venderlas y poder comer por la pobreza grande que existe allá en este país. Por lo tanto, para que todo esto sea y haya igualdad, se dice que una verdadera democracia debe de existir en todos los países. Y esta verdadera democracia es cuando todas las personas pueden llegar a realizarse dentro de sus aspiraciones. Cuando se vive en democracia, en los países, debemos entender que todas las personas tenemos el mismo derecho de alcanzar un nivel de bienestar. Debemos superar las actitudes individualistas que restan las oportunidades a que otras personas puedan desarrollarse. O sea, ¿qué significa todo esto? Que como todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos, esos derechos deben de ser respetados para todos de manera igualitaria. ¿Sí? Hasta allí lo que es la parte de la igualdad social. Dentro del tema de estudio que trae el proyecto 7 también habla de un tema muy importante, que es la deliberación. Yo le he puesto aquí que esta consiste en analizar las ventajas y las desventajas de un asunto a fin de tomar una decisión importante. ¿Por qué es importante la deliberación en la democracia? Porque esta se basa en asignarles a las personas importantes y contrarrelevantes con objetivos de adoptar una decisión determinada, y este proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva. También el tema habla sobre cuál es la importancia que tiene la ONU dentro de los derechos de las personas. La ONU son las siglas que significan la Organización de las Naciones Unidas, y se dice que este organismo promueve, o es el que indica que debe haber el respeto de la ley y la protección de los derechos humanos de todas las personas mediante supervisar el historial de los derechos humanos de cada uno de los países. Se dice también en este documento que la ONU es la que apoya la democracia. ¿Cómo lo hace? Mediante la promoción de los derechos humanos para que exista el desarrollo de la paz y la seguridad en cada uno de los países o de los estados. En los 75 años que tiene ya desde que se firmó la Carta de la ONU, se ha hecho más para apoyar la democracia en todo el mundo que cualquier otra organización global que exista. Entonces, este organismo lo que ayuda es que exista en cada uno de los países el respeto a los derechos humanos que tenemos todos. Yo siempre les he dicho a ustedes cuando les dábamos las clases de manera presencial que habían estudiantes que les gustaba y que todavía existe esta situación, ¿no? Les gustaba exigir los derechos de ustedes, pero a ustedes no les gustaba cumplir o no nos gusta cumplir con nuestros deberes, y no debe de ser así, ¿verdad? La frase muy elocuente que siempre digo, que todos los ciudadanos somos sujetos de derechos y que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que cumplir. Entonces, aquí está una parte muy esencial y muy importante por la que debemos de cumplir cada uno de nosotros. Y el tema de ciudadanía de esta semana trae esta indicación. Bien, hasta allí la parte que le puedo colaborar con información para que usted desarrolle el tema. ¿Qué es lo que usted va a hacer esta semana? Me supongo yo que de acuerdo a lo que leí, según lo que trae el proyecto,
La profesora de cultura estética les debía haber explicado que ustedes tenían que haber hecho esta semana o en este proyecto 5 acordeones para ir incluyendo en esos acordeones los temas de los que estamos estudiando. En el primer acordeón que ustedes tienen que hacer para esta semana, tengo entendido que es de color azul y lo tienen que dividir en 3 partes. Es como que si ustedes fueran a elaborar un tríptico, doblan una hoja de papel bond o una cartulina, le ponen este color azul o la pintan de color azul, bueno, y la dividen en las 3 partes. Las 2 primeras partes era la una relacionada al tema de cultura estética, la segunda parte estaba relacionado al tema de emprendimiento y la tercera parte va al área de ciudadanía. Aquí le puse un pequeño modelo de cómo es este material que ustedes tienen que hacerlo y está dividido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema esencial? ¿Cuál es el tema principal del área de ciudadanía? Es la democracia. Bien, en esa manera ustedes van a trabajar este acordeón. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar? Está lo siguiente. Primera actividad, va a leer el texto de la página 8 del proyecto 7 de la semana 1. Lea y relea por lo menos unas 5 veces. ¿Para qué? Para que haga un análisis y entienda el tema de lo que está tratando allí. La segunda actividad que tiene que hacer dice, realiza la siguiente rutina del pensamiento a partir del texto anterior. Aquí usted va a tener que explicar en qué consiste la lectura. ¿En qué consistía? Estábamos hablando de los derechos dentro de la democracia. Entonces, en esta lectura habla de los derechos humanos que tenemos las personas, los cuales no son respetados, ya que los diversos grupos sociales que existen rechazan a otros, ya sea por la condición social, por la situación económica, por la situación cultural, política, ideológica, religiosa, o por su condición migratoria, ¿verdad? Entonces, todos estos factores influyen de manera negativa en las personas, generando la falta de respeto mutuo que hay. Por todo esto, se dice, dentro de la lectura habla también de que no hay igualdad de derechos en los países porque el sistema político ha creado esas diferencias. Todo esto hace que los derechos de los ciudadanos sean vulnerados, ya que por favorecer a unos se desmerecen a otros grupos. Entonces, la primera parte que dice explica, usted va a escribir aquí, es de qué trata la lectura. Yo ya más o menos le hice una explicación ahorita, entonces usted con sus propias palabras va a ir escribiendo todo aquí. El segundo punto que usted tiene que llenar en este cuadro es apoya, dice. ¿Cómo deberíamos apoyar? Deberíamos inculcar a la comunidad o al Estado entero, hacer conciencia de cada acto que realizamos y evitar la generación de la violencia física o verbal. Por tanto, que las personas deberíamos demostrar solidaridad con las demás frente a todas estas situaciones que se dan de desigualdad que existe, ¿verdad? Todos deberíamos de defender también los derechos de todos los ciudadanos para que esto no suceda en nuestros propios países, porque uno de los principales derechos que tenemos nosotros es tener seguridad e integridad en el estado en el que vivimos. Entonces, esa es la parte que yo le puedo indicar de lo que yo pienso y lo que usted va a poner aquí en la parte que dice apoya. Del tema que está en la lectura. Para esta parte donde dice cuestiona, usted lo puede hacer en forma de preguntas, se le haría más fácil. Por ejemplo, yo puse, de mi manera de pensar, yo puse 2 preguntas. Dice, ¿cómo podríamos ayudar cada uno de los ciudadanos a fortalecer los derechos de las personas? Ese es el cuestionamiento que usted como estudiante, o sea, yo lo estoy haciendo como docente, ahora usted lo va a escribir como estudiante. ¿Qué piensa, qué opina usted? Otra sería, ¿qué medidas se deberían de tomar cuando se violentan los derechos al interior de la familia? Porque no se olvide que también dentro de las familias, o en cada uno de los hogares, se tienen que respetar los derechos de
de cada uno de nosotros, pero a veces hay hogares donde hay muchos problemas y no se respeta eso. Entonces, yo pensé que una de esas preguntas debería ser, ¿qué medidas se deberían tomar cuando se violentan los derechos al interior de la familia? Y otra pregunta que también pienso yo, como docente, no sé ustedes, ¿qué sanciones deberían existir para quienes violentan los derechos de las personas? Ustedes saben que uno de los derechos primordiales que tenemos nosotros es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Mire, por ejemplo, tal vez no venga al caso, pero sería muy bueno hacerle la explicación. Lo que sucedió ya hace 15 días con el actor de la televisión, ¿no es cierto? ¿No? Le quitaron la vida injustamente a él sin, bueno, según lo que dicen las noticias, pues no, sin estar inmiscuido en ningún problema. Pero se sobreentiende que ahí están los grupos que se creen que son más poderosos, que tienen el poder, la situación económica, y a los grupos menores, ¿verdad? Entonces, ahí está ese tema, el análisis de ustedes. Esa es la primera parte de las actividades a desarrollar. La segunda parte, tercera actividad, usted va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué dice ahí? La primera, ¿cuál es la relación del texto anterior con la democracia? Te vuelvo y digo, usted va a leer, va a releer la lectura y de acuerdo a eso va a ir desarrollando sus actividades. ¿Cuál es la relación del texto con la democracia? Se dice porque esta proporciona los medios necesarios para que se desarrollen y se garanticen los derechos personales de la sociedad. La democracia es la que proporciona esto, ¿no es cierto? Se dice que la relación está ligada con el Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Es decir, que todo poder está subordinado a la ley. Y así la Constitución es la máxima ley, lo que le dije anteriormente. En la Constitución está contemplado las leyes que rigen un Estado, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos nuestra Constitución, la cual está gobernando desde el año 2008. Allí están establecidos los deberes y los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos y que se deben respetar. Ahí hay muchos deberes, muchos derechos. Uno de los derechos es, como les digo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién garantiza todos esos derechos? El Estado. ¿Y quién es el que organiza el Estado? Las personas que lo dirigen, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de que esto se cumpla. Dice la otra pregunta, ¿qué entendemos por deliberación? Yo arriba en las diapositivas también le puse. La deliberación es la que consiste en analizar las ventajas y las desventajas de un asunto. Aquí es donde se trata de igual manera tanto a los hombres como a las mujeres, pudiendo participar todos en las deliberaciones que existan, ya que uno de los principios fundamentales de la democracia es la igualdad que tienen todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, ¿cuál es la importancia de la deliberación? Consiste en tomar consenso que beneficie a todos en sus opiniones. Quienes hacen o forman estas leyes son los asambleístas, pero por eso es que se dice que estos grupos, hay unos que tratan de velar por el bienestar económico personal de cada uno de ellos y más no por el bienestar de todo un estado, en este caso el estado ecuatoriano. La otra pregunta dice, ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, en relación con las problemáticas planteadas en el texto? ¿Dónde está eso? En la lectura. Y si no, igual, pues usted puede conseguir apoyo de ¿cómo es que se llama? De estas actividades. Usted lo puede buscar en los libros de ciudadanía de primer curso. En el libro que se les entregó, en el libro integrado, en la página 43, ahí está este tema. También puede encontrar en el libro de ciudadanía de primer curso, en la página 60, o en la página 56 y 57, que habla de los derechos humanos, la democracia moderna. Todo eso está en el libro de primer curso para que ustedes lean y analicen más el tema y obtengan mejores conocimientos para que puedan desarrollar las actividades, ¿verdad? Dice que ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas? Diría que es la que hace
la ONU es la que hace prevalecer la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un organismo que se creó para esta situación. ¿Por qué? Ya que la ONU es la que promueve el respeto de la ley y la protección de los derechos. Porque las personas solo por su condición de ser seres humanos o porque somos seres humanos, ya tenemos derechos y deberes que cumplir, sin discriminación de ninguna naturaleza. Que estas discriminaciones a veces se dan por el tipo de la clase social en la que estamos, se da discriminación por el sexo, por la religión, por la política, por la ideología que tiene cada uno, por la opción sexual que escoge cada una de las personas, por el estado civil que obtienen o por el nivel de educación que hay. Entonces, la ONU es la que hace prevalecer el respeto de la ley y la protección de los derechos humanos. ¿Ya? Hasta ahí las preguntas. La actividad número 4 dice, coloco una reflexión personal en la tercera parte del acordeón. Le explico bien, ¿verdad? La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, usted la desarrolla en su cuaderno, en una hoja, no sé cómo usted estará llevando su portafolio. Esas 3 actividades usted las pone en su portafolio y las tiene también para que las haga llegar a los docentes de cada área, en este caso a mí, en el área de ciudadanía, para poderlas revisar y ponerles una calificación en esta semana. Pero en cambio, la actividad 4, que es la reflexión personal que usted va a hacer, esa reflexión usted la va a ubicar aquí, en la tercera parte del acordeón que usted tuvo ya que haber elaborado con la explicación que le tuvo que haber hecho la docente de cultura estética, indicándole cómo lo debía hacer. Entonces, dentro de la tercera parte usted pone, ¿cuál es el tema central de la lectura? La democracia, ¿verdad? Te ayúdese poniendo también figuras o imágenes que eso le va a hacer más llamativo y más creativo su trabajo para la presentación. Y allí usted va a poner una opinión personal suya de todo el tema que hemos trabajado o de lo que hemos tratado. Eso usted lo hace en el acordeón, ¿verdad? Se regreso nuevamente acá a la actividad 4. En este caso, como reflexión personal, yo le podría decir que se dice que la sociedad está experimentando cambios o siempre ha experimentado cambios. En este caso, en este tiempo, por el uso de los medios tecnológicos, los cuales no se respeta el derecho al pensamiento de cada persona o el derecho a la libertad de expresión que tenemos, el derecho de los niños, de las mujeres y de los grupos vulnerables, el derecho a la vida. Por tanto, se dice que se debe enfatizar los derechos humanos, puesto que son los elementos, ¿cómo le diría? Son elementos esenciales que existen en la vida de cada una de las personas. Por lo tanto, se debe de garantizar que las personas podamos vivir en un ambiente sano, que exista lo que se llama la igualdad, ¿verdad? ¿Por qué la igualdad? Porque como seres humanos que somos, todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto, todos somos igual. Entonces, ese es el pensamiento que yo le doy a conocer por parte mía, pero que usted lo va a escribir con sus propias palabras en el acordeón en la tercera parte. Hasta allí la explicación del tema relacionado a lo de esta semana o a la indicación que se le debe de dar como apoyo para que usted resuelva sus actividades. Si hay algún estudiante, alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, por favor puede hacer la pregunta. Vuelvo y repito, voy a poner la diapositiva. La actividad 1 es leer el texto. La actividad 2 es hacer este cuadro de pensamiento donde usted va a explicar de qué trata el tema, cómo es que usted apoya ese tema y cómo usted lo cuestiona el tema de los derechos humanos dentro de la democracia. Eso lo hace en su cuaderno o en su hoja para el portafolio. Lo mismo, la actividad 3, responda a las preguntas que están aquí y las pone también a sí mismo en el portafolio para
A ver, aquí tengo repetida la pregunta, ¿no? Voy a borrar una. Me he dado cuenta recién. Voy a borrar, son solamente esas preguntas. 4. Esto también lo pone en su portafolio. Lo único que va a poner en el acordeón es la reflexión personal que usted tiene del tema que hemos tratado ahorita. Estelita, hasta allí la explicación de mi tema. No sé si tenga algo que acotar usted o los alumnos, alguna inquietud, Estelita. Yo, Miriam. Hola, buenas A ver, tardes. hola, hola. Más. Miriam, Dígame. sí, es que nosotros, no sé si usted habrá estado en la reunión, quedamos todos y aprobado por la vicerrectora. El proyecto, todas las tareas del proyecto 7 serán en manuscrito. Ah, Yo ya. impreso, Ya, esa ya, partecita ya esa le iba a forma, explicar. Ya le iba a explicar. ya. No sé.